Shalom a todos. Hoy tenemos un tiempo poderoso en la presencia de Adonai y no me cabe duda que este mensaje hoy va a cambiar naciones. Estamos en los no negociables que Yahvé me dio. Y en este momento vamos a hablar sobre el no negociable capítulo 4, que es mi Israel. Todos tienen que escuchar este mensaje. Este es un mensaje para toda la gente del mundo y especialmente para la iglesia. Toda denominación es algo de vida o de muerte. Así que, amados, ya presionen ese botón para compartirles a todos los que vengan. Y mientras tanto, cantaré una canción. Pues has cambiado mi lamento en danza, has removido mi luto también y has tornado mi tristeza en alabanza. Me has cubierto con tu manto de unción, me has cubierto con tu manto de unción. Declararé a las naciones tu reino y tu retorno a Jerusalén. Proclamaré tu amor eterno por tu santo pueblo de Israel y tu pueblo de pacto Israel. Declararé a las naciones tu reino y tu retorno a Jerusalén. Proclamaré tu amor eterno por tu santo pueblo de Israel, sí, tu pueblo de pacto Israel. Amén. Bueno, en esa canción ya tenemos una gran parte del mensaje, pero realmente que tienes que escucharlo todo. Así que hoy vamos a hablar de los no negociables, capítulo 4, espero que ya le hayas compartido todos. Yahvé me habló mientras yo me preparaba para una conferencia especial para nuestra organización de las Naciones Unidas por Israel, que te invito a hacerte miembro de ella porque es realmente el movimiento de tiempo final y el avivamiento del tercer día, totalmente relacionado con la voluntad del Padre en estos no negociables que Él me dio, que incluye la restauración de Israel. Entonces Él me dio unos no negociables y para que entienda más o menos lo que se refiere cuando Él no quiere negociar con nadie, te voy a leer un versículo que lo explica muy bien. Zacarías 2, versículo 13. Guarde silencio toda carne delante de Adonai, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando Él dice guarda silencio, quiere decir cállense todos, no me interesan las opiniones políticas, no me interesan las opiniones personales, porque en este momento yo quiero implementar mis no negociables sobre la tierra. Ya te voy a decir cuáles son. Para poder ver los 3 primeros, porque estamos en el cuarto, tienes que irte a mis videos anteriores. Hoy vamos a hablar del cuarto, pero antes de eso, quiero explicarte que nosotros ya hemos entrado en lo que se llama el despertar del tercer día, o el avivamiento del tercer día o del tercer milenio. Profeticé que eso pasaría ya cuando escribí mi primer libro, El poder sanador de las raíces, en el año 1994, y desaté una palabra que me dio el Padre en cuanto a la importancia de la restauración de las raíces judías de la fe. Y la palabra fue de que la iglesia ha sido como una rosa cortada de su jardín, puesta en un florero con agua por 2 días, pero si al tercer día no es replantada, ciertamente morirá. Un año para Yahvé son como 1000,
2 son como 2000 y estamos ahora en el tercer milenio y la rosa se está muriendo simplemente porque está cortada del jardín original de donde proviene el evangelio, que es de Sion y no de Roma. Incluso denominaciones evangélicas están ellas mismas cortadas del jardín en parte. Y hoy vamos a ver también en qué parte. En esta particular parte que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de mi Israel. Ya lo vas a entender. Ahora, quiero que entiendas algo también importante. El ministerio profético es un ministerio muy importante. Ha sufrido porque muchos simplemente no lo trataron con respeto y no lo trataron con el temor de Yahvé. Entonces lo que pasó fue que mucha gente cerró todo lo profético, pero en este momento Yahvé está despertando el espíritu de profecía de nuevo, pero también estamos enseñando cómo tratar al espíritu de profecía, que es el testimonio de Yeshua. Sin profecía no hay testimonio. Esta es una palabra profética y hay que tratarla con mucho respeto. La palabra nos dice que no podemos censurar al Espíritu Santo, pero sí debemos discernir cuando se hablan palabras proféticas. Entonces toda palabra profética que desato en todo lo que tenga que ver con estos 5 no negociables que el Padre me ha dado, en el cual está diciéndole a todos: cállese toda carne delante de Yahvé, porque Él ya se ha levantado delante de su santa morada. O sea que ya no se va a sentar, está levantado hasta que todo Israel sea restaurada. Quiere decir que en este momento o le obedecemos o lo único que hay es juicio. Entonces, para que entendamos la importancia de discernir bien esta palabra, he añadido a la palabra, no que he añadido a la palabra, no, simplemente he apoyado la palabra profética con versículos de escritura y también con datos históricos. Esto también lo vas a poder encontrar en mi libro La identidad robada del Mesías. Está ahora en inglés, pero ya prontamente lo tendremos en español como ebook y vas a poder descargarlo cuando te vayas a nuestra plataforma especial en contra del antisemitismo, que ya vamos a tener ahí en la página, simplemente la explicación de cómo te puedes ir para allá. Todos los que dan algún donativo para nuestra plataforma en contra del antisemitismo recibirán mi libro La identidad robada del Mesías. En inglés está The Identity Theft. La identidad robada del Mesías tiene mucho que ver, o todo que ver, con los 5 no negociables de Yahvé. En este momento estoy hablando del no negociable número 4, que es mi Israel. Ahora, quiero decirte cuáles fueron los 5 no negociables, pero antes de todo, quiero que entiendas la importancia de la palabra de Yahvé cuando sale de una vasija llena de su fuego. Proverbios 30, versículos 5 y 6, dice: probada es toda palabra de Yahvé, Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Por lo tanto, amado, no voy a censurar al Espíritu Santo, ni añadiré a su palabra. Él me dijo: estos son mis 5 no negociables, con lo cual no voy a discutir, no voy a negociar, ni voy a esperar para que la gente decida obedecerme. Una es mi nombre, el nombre que yo le di a mi hijo, que es el nombre de nacimiento de Yeshua. Ese es mi nombre original, pero por el robo de identidad del Mesías, el nombre se cambió a Jesucristo para que nadie comprendiera que Él es judío y se mataran muchos judíos en el nombre de Jesucristo. Para escuchar más sobre esto, te tienes que ir a mi video número 1 de los no negociables. Después, mis Moadim, no negociable número 2, mis fiestas señaladas, que son las señales de Yahvé para su pueblo Israel y para todas las naciones y gentiles que se unen a Israel a través de la sangre de Yeshua, empezando por el Shabbat, el día séptimo, que es el día de por siempre será el día de reposo, el día de santidad que Yahvé ha separado desde el tiempo de la creación. Esas son señales de Yahvé versus las señales de la bestia, que ya están preparadas. Para entender más sobre eso, te tienes que ir a mi video número 2 de los no negociables. Ahora estamos en el no negociable número 3. La semana pasada, mi Torah, que son mis instrucciones en rectitud y en justicia dadas al pueblo de Israel para también compartir a las naciones de la tierra, para que estén escritas no en tablas de piedras, sino en corazones de carne a través de la sangre del nuevo pacto. Para entender más sobre esto,
y la importancia de tener la Torah escrita en nuestros corazones y también en nuestras acciones para poder salvarse de la marca de la bestia, la tenemos que ver en el video número 3. Pero ahora nos entramos en el video número 4, que es sobre mi Israel, y la próxima semana hablaremos sobre el video número 5, los no negociables número 5, mi tierra. Eso es para la próxima semana, súper importante la próxima semana también, porque de eso va a decidir Yahvé si naciones van a ser cabritas o ovejas. Muy importante. Bueno, ahora entendamos de que Él no acepta ningún tipo de discusión, negociación, argumentación en contra de sus no negociables. Así dice Yahvé. Hechos 3, versículo 19 y 21 al 21 nos explica el por qué. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Yahvé. Y Él envía a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Yahvé habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Shalom, amados. Continuamos. El diablo está derrotado. Gloria a Adonai. Pues entonces, ¿por qué el tema de Israel es un tema que no es negociable para el Padre? ¿Por qué? Vamos a irnos a Hechos 3. Del versículo 19 al 21 dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Yahvé, y Él envíe a Yeshua el Mesías, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Yahvé habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea que Yeshua no puede retornar hasta que todo sea restaurado. ¿Y qué es lo que tiene que ser restaurado? Todo lo que hablaron los santos profetas antiguos. Y todos estos santos profetas antiguos son hebreos, son del pueblo de Israel. Y ellos hablaron sobre la restauración de Israel. Ellos profetizaron muchas veces en contra de Israel por los diferentes pecados, han profetizado exilio y después profetizaron restauración del pueblo escogido por siempre, que es el pueblo de Israel, y hasta que no sea Israel restaurado, Yeshua no retornará. Y si Yeshua no retorna, amados, este mundo se va a autodestruir con el COVID-19, con toda clase de problemas raciales, con inmoralidades, con amor al dinero, con toda clase de tempestades, amados, y terremotos. Te digo, este mundo se va a autodestruir. O sea que la única forma que Yeshua retorne es que todo Israel sea restaurado, pero comienza ahora para poder restaurar el entendimiento de Israel en la iglesia. Muchas iglesias están en una decepción, en un engaño terrible en lo que se trata de Israel. Incluso muchas de las iglesias más iluminadas, incluso aquellas que dicen tener el Espíritu Santo, están todavía en mucho engaño en lo que comprende Israel. Hoy vamos a entender por qué Yahvé dijo, mi Israel no es negociable, porque Israel, el pueblo escogido de Yahvé, los descendientes naturales de Abraham, Isaac y Jacob, es su pueblo escogido por toda la eternidad. No hay nada que te ha llegado a ti si no ha sido por el pueblo de Israel. No hay nada que te ha llegado a ti si no ha sido por el pueblo de Israel. Yo te voy a decir algo. Hemos tenido mucha batalla para este mensaje. Cuando yo me pongo a toser, es porque el diablo, a través de algunos que incluso están mirando esta transmisión, me está tratando de parar y ahogar para que no lo hable, porque este ha sido el tema más álgido, más dificultoso en la iglesia latina de todo el mundo.
Así que mira, si yo toso o no toso, si pasa esto o pasa lo otro, a mí el diablo no me va a parar. No lo ha logrado hacer en todos mis 32 años de servicio a Yeshua. Seguramente que no va a empezar ahora. Así que mejor será que te pongas a orar porque tú necesitas este mensaje. Y de hecho iglesias enteras y denominaciones enteras que no se van a arrepentir de acuerdo a la palabra de este mensaje, te aseguro que van a ser juzgadas seriamente y probablemente destruidas. Así que mejor que escuches hasta el final. Esta es una palabra profética, es el no negociable. Israel o mi Israel, Yeshua no retornará hasta que todo Israel sea restaurado. Ahora, quiero que entiendas algo. Israel no es el hermano menor del cristiano. Israel es la madre de las naciones. Y te lo voy a comprobar a medida que te quedas conmigo hasta el final. Al final va a haber una oración para renunciar todo engaño, para quebrar toda maldición, para que tú puedas entrar a la bendición que está prometida a aquellos que aman a Israel. Así que mejor será que te quedes conmigo hasta el final. Ahora voy a decirte, tal como te dije, no estoy hablando del hermano menor de los cristianos o el hermano mayor de los cristianos, estoy hablando de la madre de las naciones, la nación de pacto eterno que es Israel, que es el pueblo judío de hoy. En Romanos 11, versículo 11, la palabra nos dice, Romanos 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Ese es el apóstol Pablo, que se llama Shaul, que le cambiaron después el nombre a un nombre romano Pablo, pero su nombre es Shaul. Él era rabino y él fue completamente, radicalmente visitado y salvado por Yeshua y se transformó en el emisario de los gentiles. Y él dice claramente, ya, estamos hablando 2000 años atrás, dice, ustedes piensan que Israel ha tropezado para caer, dice, de ninguna manera. Pero por su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles para causarles celos a ¿quién? Para causarles celos a Israel. O sea que el Padre deseaba que su pueblo de pacto, su primogénita nación, que es Israel, tenga celos de obtener su propio Mesías. Pero te voy a decir lo que ha pasado. La iglesia no le ha causado celos a Israel. Lo que le ha causado a Israel es simplemente, digamos, un terror y una tirria. Porque han sido tantos judíos matados en el nombre de Jesucristo que no te los puedo ni contar ya. A través de terribles matanzas como la Inquisición española, mexicana, peruana y muchas otras inquisiciones proveniendo de España, por supuesto portuguesa también, y también a través de las cruzadas horribles que quemaron todos los judíos dentro del barrio judío en Jerusalén, diciendo que ahora viene el reino y el reino es cristiano. Y también a través del holocausto nazi que se llama la Shoah. Todo ha sido hecho en el nombre de Jesucristo y hasta ahora mucho en el nombre de Jesucristo. Quédate conmigo porque te voy a dar incluso ejemplos del siglo XXI. Pero tienes que entender de que Pablo dice, no, el pueblo judío no está para caer. Está para que le den celos de retornar a su Mesías y es para que los gentiles le causen celos, pero en vez de celos, a través de teologías demoníacas le han causado terror y tirria o alergia. Así que vamos a ver ahora algo, porque aquí ha habido un robo de identidad de un Mesías judío a un Cristo romano y por lo tanto también una separación terrible entre lo que se llama la iglesia y entre Israel. Israel, que es el pueblo judío de hoy. Ahora te voy a dar un poco de historia. Te voy a decir de que desde el siglo IV en adelante, la doctrina que ha sido la doctrina de la iglesia por ley eclesiástica
empezando por la iglesia del siglo IV hasta muchas de las iglesias hoy, incluso en la católica, en la protestante y muchas evangélicas, es que la iglesia reemplaza a Israel. Esa doctrina ha sido una doctrina mortal, no solamente para millones de judíos matados en el nombre de Jesucristo, culpándoles de que ellos mataron a Cristo y por lo tanto se merecen morir, pero ha sido mortal para los cristianos, porque muchos de los cristianos han sido cortados del árbol de olivo natural, que es el único árbol al cual tiene que estar injertada la iglesia. No al árbol de Navidades y no a ningún otro árbol de conocimiento del bien y del mal o cualquier otro árbol religioso, al árbol de olivo con las raíces que tienen rica savia, que es la nación de Israel. Pero al oponerse a la nación de Israel con arrogancia y al declarar de que la iglesia es Israel y que Yahvé ha terminado con Israel, se ha puesto en un lugar de maldición. Quédate conmigo porque te voy a desmenuzar qué es lo que significa eso. Se te van a poner los pelos de punta cuando comprendas que en este momento toda iglesia, toda denominación, todo grupo cristiano e incluso algunos que se llaman mesiánicos están en un peligro de muerte por esta doctrina de la iglesia reemplaza a Israel, o cualquier grupo cristiano o mesiánico gentil reemplaza a Israel. Ya vamos a seguir hablando sobre esto. Ahora, desde el siglo IV empiezan a construirse iglesias y las iglesias que empiezan a ser construidas todas tienen dos estatuas. Una estatua era la estatua de una reina coronada y la otra estatua de una mujer humillada y derrotada. Esa estatua de la reina coronada se llama, y todavía está en alguna de las iglesias clásicas históricas, se llama la iglesia triunfante. Y la estatua de la mujer humillada y quebrantada se llama la sinagoga vencida. Una representa a los gentiles cristianos que reemplazan a Israel y otra representa al pueblo judío vencido, derrotado y quebrado. Estas estatuas le dieron, por este simbolismo, le pusieron fuego a las doctrinas antisemíticas que comienzan desde el siglo IV a ser doctrinas eclesiásticas y eventualmente pasan incluso a través de la reformación de Martín Lutero a todas las denominaciones cristianas, y algunas se están despojando de ellas en este momento, pero la mayor parte todavía tienen esas doctrinas y todavía encuentran esas doctrinas de la iglesia reemplazando a Israel, diciendo que la iglesia ahora heredado todas las bendiciones del pueblo judío y el pueblo judío ha heredado todas las maldiciones. Eso todavía se encuentra en muchas escuelas teológicas y escuelas bíblicas que están indoctrinando pastores y líderes por todos los cientos de años, casi 1700 años, desde que se divorció la iglesia de Israel a través del el concilio de Nicea. Entonces, dos estatuas: la iglesia triunfante que reemplaza a Israel, la sinagoga vencida y quebrantada, representando al pueblo judío completamente quebrantado. Eso es completo antisemitismo y ha causado la muerte de millones de judíos en el nombre de Jesucristo. Ahora, tienes que entender de que Yahvé siempre disciplina a aquellos que Él ama. Para eso te tendrías que ir a Hebreos capítulo 12, donde dice que sin disciplina estamos simplemente bastardos. Bueno, Yahvé disciplinó a Israel seriamente, pero no para destruirla, sino para que reconstruirla, restaurarla y reavivarla. Y por lo tanto, todos aquellos que se oponen a la restauración de Israel y continúan en la doctrina demoníaca eclesiástica de la teología de reemplazo, en la cual la iglesia reemplaza a Israel, van a estar bajo juicio irremisible
del Altísimo. Sigan reuniendo más gente porque proseguiremos a seguir hablando porque el tema de Israel es no negociable para el Padre. Iglesias, denominaciones que no van a arrepentirse y personas, individuos que no se van a arrepentir de las teologías demoníacas en que dicen que la iglesia reemplaza a Israel y que la iglesia recibe las bendiciones y Israel las maldiciones, van a entrar, si no han entrado todavía, a mucho juicio. Amados, esta es cuestión de vida o de muerte, así que quédate conmigo hasta el final, aleluya, porque al diablo no le vamos a dar nuestro brazo a torcer. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Estaba hablando de cómo la palabra nos habla de que Israel es el pueblo de pacto de Yahvé y que nunca lo ha cambiado por nadie, ni por la iglesia, ni por nadie. Los creyentes de los gentiles tienen que estar injertados en el olivo natural con el pueblo de Israel, no reemplazando al pueblo de Israel. Reemplazando a Israel es otra doctrina, otro evangelio e incurre en gran maldición. Aquí, Jeremías 30, versículo 10 al 11. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara Yahvé, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie le atemorizará, porque yo estoy contigo. Israel, declara Yahvé, para salvarte. Pues acabaré, escucha bien, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea que Yahvé sí castigó al pueblo de Israel. Sí nos ha castigado por rebeldía, pero Él dice aquí, yo estoy contigo para salvarte y acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo. ¿Por qué va a acabar Yahvé con todas las naciones en donde Él ha esparcido a Israel? Porque las naciones, especialmente las naciones cristianas, se levantaron en arrogancia en contra de Israel con esta teología demoníaca de que la iglesia reemplaza a Israel, que Israel está por siempre bajo la maldición y la iglesia bajo la bendición. Las dos estatuas de las cuales ya les hablé, en donde todas las iglesias históricas tenían una estatua de la iglesia triunfante como una reina, toda esa muy emperifollada y con su corona, y la otra estatua de una mujer quebrada y humillada representando a la sinagoga humillada, al pueblo judío humillado. Eso ha causado antisemitismo y estas teologías que han causado la muerte de millones de judíos en el nombre de Jesucristo y millones de cristianos que han sido cortados del árbol de olivo natural que representa al evangelio original hecho en Sion. Amados, naciones vendrán y naciones irán, y cualquier nación que se levante contra Israel desaparecerá, pero Israel permanecerá para siempre. Vamos a leer Jeremías 30, del versículo 16 al 20. Jeremías 30, 16 al 20. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara Yahvé, porque te han llamado la desechada, como esa estatua de la sinagoga vencida, del pueblo judío humillado, porque te han llamado la desechada. Y esa ha sido exactamente la teología. La teología ha sido, Israel está desechada, diciendo, esta es Sión. Nadie se preocupa por ella. Así dice Yahvé, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob
y tendré misericordia de sus moradas. La ciudad será reedificada sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos el canto de acción de gracias y la voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán esparcidos, y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Entiende que en este momento todos los que han oprimido a Israel, toda nación en la cual Israel ha sido oprimida, toda nación en la cual Israel ha sido devorada, toda nación en la cual Israel ha sido despojada, toda congregación en la cual Israel es humillada, en toda iglesia en la cual dicen que Israel es desechada, están ahora al punto del castigo, porque él dice, y castigaré a todos sus opresiones, a todos sus opresores. Amado, en este tiempo del avivamiento del tercer día, del tercer milenio, del cual Yahvé quiere replantar la rosa que es su novia, su esposa, de retorno a su árbol, que es el árbol original del Evangelio hecho en Sión, el árbol de Israel. Quiere él replantar la esposa, no para usurpar el lugar de Israel, no para reemplazar el lugar de Israel, sino para reinjertarse, unirse con el pueblo de Israel, tal como Ruth se unió con Naomi cuando le dijo, tú, Elohim, es mi Elohim, tu pueblo es mi pueblo. Donde tú vivas, yo viviré, y donde tú mueras, yo moriré. Quiere decir que él en este momento está deseando una esposa santa, pura, sin mancha, una esposa de entre los gentiles de las naciones que se unan con los judíos como yo, para que seamos una esposa santa, pura, sin mancha, injertada en el árbol de olivo natural con Israel, y los gentiles están llamados a hacer restitución, tal como Ruth, como moabita, estaba haciendo restitución al pueblo de Israel al unirse con una judía llamada Naomi, que se había enviudado. Y es a través de esos actos de amor, de restitución, de honra y de respeto a esa judía que el Mesías Yeshua nació, porque Ruth fue la abuela del rey David y la tatarabuela también de Yeshua, de parte de el Padre. Pero tenemos que entender, amados, aleluya, que ha habido mucha opresión y mucho antisemitismo, y no puedo decir que esto es solamente de parte de aquellos que están en los seculares. Estoy hablando de la iglesia, si sea católica, protestante o evangélica, en todas las naciones de la tierra en las cuales han usurpado el lugar de Israel y han dicho que Israel está desechada. En este momento Yahvé está listo para castigar a todos aquellos que están arrogantes en contra de Israel y cada nación donde Israel ha sido oprimida, devorada, despojada y odiada. Por lo tanto, en esta transmisión estoy hablando de este no negociable cuando él dice mi Israel. Y si van a orar y se van a arrepentir aquí, vamos a quebrar las maldiciones que han caído por estas doctrinas de la teología de reemplazo, estas doctrinas de antisemitismo, y van a empezar a entrar en el avivamiento del tercer día, van a ser despertados del avivamiento del tercer día. Entiende de que hay tantos que han intentado matar a Israel, hasta ahora todavía incluso. Pero quiero que comprendas de que cuando Israel renace de nuevo en su tierra, el 14 de mayo de 1948, y el pueblo judío de todas las naciones, que ya parte ya se encontraba en la tierra, empezó a retornar de todas las naciones del mundo, era cumplimiento de las palabras proféticas dadas a los profetas antiguos, y esto nos demostraba de que Yeshua estaba a la puerta para retornar, porque Yeshua solamente retornará cuando todo Israel es restaurado. Vamos a hablar más
la próxima semana de lo que significa la restauración de Israel en su tierra. Por el momento estoy hablando del pueblo. Pero este pueblo judío, esta sinagoga derrotada, esta estatua de mujer humillada y quebrantada, se levantó de las cenizas de Auschwitz, de las cenizas del Holocausto, de la Shoah, y renació de nuevo en su propia tierra dada a Abraham, Isaac y Jacob por 1000 generaciones. Quiero que entiendan de que el Holocausto o la Shoah no sucedió solamente porque la Iglesia Católica estaba antisemítica, sucedió porque la Iglesia Católica y protestante estaban exactamente en las mismas doctrinas en la cual la Iglesia reemplaza a Israel. Imagínate que Martín Lutero escriba un libro llamado Sobre los judíos y sus mentiras, en la cuales él escribe la solución final que eventualmente Hitler seguiría para la aniquilación del pueblo judío. Hitler llamó a Martín Lutero un genio por darle la solución final. O sea que yo no estoy hablando aquí de una denominación o de otra denominación, estoy hablando de toda la iglesia gentil en las naciones de la tierra, tanto la iglesia católica como protestante. Ahora usted pensará seguramente, bueno, pero eso es el pasado, apóstol, esto es del tiempo del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. No, amados. Te voy a dar ejemplos de lo que ha sucedido en Estados Unidos, incluso estos últimos meses. Escucha. Recientemente, un grupo de Nueva Jersey llamado los Hebreos Negros asesinaron a sangre fría a los judíos que celebraban la fiesta judía de Hanukkah en la casa privada de su rabino. Este grupo afirmó que ellos son los verdaderos hebreos y no estos judíos, y porque supuestamente asesinaron a Cristo, merecen morir. A mucha gente le sorprendió que esto sucediera en los Estados Unidos en pleno siglo XXI. Aún así, esto no me sorprende, amados, ya que este principado demoníaco se encuentra dentro de la doctrina de muchas iglesias y denominaciones, blancas como negras, católicas como protestantes y evangélicas. Y sin embargo, el Elohim de Israel dijo en su santa palabra muchas veces que Israel es su nación escogida para siempre, y no se refería a la iglesia o a ninguna nación cristiana. Ahora, nota de que la acusación generalmente es: los judíos mataron a Cristo. Quiero que entiendas algo. Primeramente, que el Mesías, Yeshua, no fue asesinado. Nadie lo podía matar. Él dice: nadie me puede matar. Yo personalmente pongo mi vida sobre el altar. Ese derecho lo tengo del Padre, de poner mi vida y también de recuperarla. Así que él no es un asesinato. Si fuera un asesinato, nadie se puede salvar. Él es un sacrificio. Número 2, los judíos no mataron a Cristo. Voy a decirte que la verdad es que no es Cristo, sino el Mesías, el ungido de Yahvé. Los judíos no mataron al Mesías, imposible, porque no tenían autonomía bajo el gobierno de Roma, así que históricamente solo los romanos podían ejecutar la pena de muerte. Los que le clavaron al madero no fueron judíos, fueron romanos. Y no lo clavaron al madero pidiéndole perdón. Lo clavaron al madero con mucho gusto y con mucha burla y difamación. Así que realmente los que realmente mataron al Mesías fueron los romanos, no los judíos. Pero ¿cuándo es la última vez que tú escuchaste que los romanos deben morirse porque ellos mataron a Cristo? O que los italianos tienen que morirse porque ellos mataron a Cristo. No, pero sí muchos todavía dicen: los judíos merecen estar bajo maldición y bajo muerte porque ellos asesinaron a Cristo. Así que ya te he contado una, que no es asesinato, es sacrificio. 2, que el pueblo judío no tenía jurisdicción bajo el mandato de Roma
eran solamente autonomía, no soberanía, para ejecutar la prueba de muerte, la pena de muerte. Número 3. Cuando un gentío que fue reunido por el falso apóstata sumo sacerdote de esa época, Caifás, que no venía de la línea de Aarón el sacerdote. Era un sacerdote apóstata. Él reunió un gentío al cual le pagó, tal como le pagó a Judas también, para que ellos gritaran: crucifíquenlo, crucifíquenlo, ejecútenlo, ejecútenlo. Pero ese gentío no tenía nada que ver con todo el pueblo judío, no, porque habían millares que estaban siguiéndole a Yeshua en toda la Galilea y en toda Jerusalén. Él le dio de comer a 4,000 y a 5,000 de los panes y los pescados, pero eran solo hombres que fueron mencionados. Pero había mujeres y niños. Hemos hecho una cuenta y la cuenta dice que más o menos 20,000 personas comieron de esos panes y de esos peces. O sea que había por lo menos 20,000 judíos que lo seguían. Aparte de eso, en el libro de Hechos de los Apóstoles, habían muchos de los sacerdotes del templo que se salvaron y recibieron al Yeshua, el Mesías. De hecho, había un avivamiento tremendo en el siglo I en Jerusalén. Y la persecución llegó primordialmente para que de alguna forma se esparzan los discípulos judíos en las naciones y puedan predicarles a tus naciones el evangelio hecho en Sion, que Constantino cambia en el siglo IV. Así que esa acusación de que los judíos matan a Cristo es falsa, y de hecho, te digo la verdad, lo que ha matado al Mesías ha sido nuestro pecado, el tuyo y el mío, el de los judíos y el de los gentiles. Y si Él no se hubiera muerto derramando su sangre, nadie se puede salvar. Así que deberían estar bendiciendo al pueblo judío todos los días. Aleluya. Bueno, ahora te voy a dar otras. Espero que hayas aprendido esto de por siempre y se lo enseñes a otros. Ahora te voy a decir otro ejemplo de hace más o menos unas semanitas atrás. Recientemente, durante el coronavirus o pandemia del COVID-19, un pastor bautista blanco en Florida publicó terribles acusaciones contra Israel, diciendo que los israelíes causaron el coronavirus. Llamamos a esto una calumnia de sangre. Esto es cuando los judíos, y en este caso todo el Estado de Israel, son acusados de crímenes que no cometieron, incitando así a las masas a odiarlos. Otro pastor antisemita y locutor de los Estados Unidos dijo que el coronavirus es un castigo del Creador a los judíos por no seguir a Jesús. Estamos hablando de pastores. Estamos hablando entonces de denominaciones negras como blancas. Diferentes denominaciones cristianas, de allí sale mucho antisemitismo. Por lo tanto, he escrito mi libro, que es el robo de identidad, que es el robo de la identidad del Mesías, de un Mesías judío, un Cristo romano, y la cantidad de antisemitismo que esto ha suscitado. Y esto está en nuestra plataforma, en la cual estamos nosotros desraizando el antisemitismo de cuajo de la iglesia en todo el mundo. Aquellos que van a dar un donativo de por lo menos $25 van a poder obtener el ebook y se le va a abrir una plataforma de estudios con 12 puertas de estudio para poder estudiar todo lo que tiene que ver sobre la identidad robada del Mesías judío, y esto va a ser una transformación global. Se llama una iniciativa de reeducación global en contra del antisemitismo. Estamos a punto de sacar en ebook el libro en español, y si es que tú vas allá y das un donativo y te sale el libro en inglés, sin ningún problema, en el momento que sale el libro en español te enviamos el ebook en español también.
Y cuando abramos la plataforma, que esto va a pasar hasta Yom Kippur, quiere decir hasta septiembre de este año, fines de septiembre, cuando abramos la plataforma de estudio va a estar también en inglés, también en español y en otros idiomas, y vas a poder meterte a estudiar un curso que vale miles y miles de dólares completamente gratis. Si es que obtienes mi ebook, entonces quiero que ya sepas cómo lo puedes hacer, porque te digo que el robo de identidad del Mesías tiene todo que ver con estos 5 no negociables. Estamos en el cuarto, mi Israel, con el cual él no negociará más iglesias, pastores, individuos, denominaciones que tengan la doctrina de la teología de reemplazo, en que la iglesia reemplaza a Israel y que Israel ahora está bajo maldición, la iglesia bajo bendición, serán severamente juzgadas o destruidas. Esta es una palabra profética de Yahvé y por lo tanto lo estoy hablando ahora para que la escuches, para que haya arrepentimiento en tu iglesia, en tu denominación, y para que causes que este video se vaya viral por todo el mundo, para que todos los pastores, denominaciones y todos puedan escuchar esta palabra antes que caiga un juicio irremisible en denominaciones que van a ser desmanteladas completamente si es que no se arrepienten de esta doctrina del no negociable. Vamos a ir a Jeremías 31, del versículo 34 al versículo 36. Así dice Yahvé, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar para que bramen sus olas, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara Yahvé, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice Yahvé, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara Yahvé. O sea que puedes ver aquí que dice que hasta que se terminen los cielos y la tierra, y últimamente yo salí, ahí estuve en mi terraza, vi que el cielo estaba allá, vi que la tierra está todavía aquí, dice yo no, de ninguna manera desecharé toda la descendencia de Israel. Está hablando de la descendencia natural de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo judío, mi pueblo. Debemos restaurar la identidad judía del Mesías para que ahora suceda una división santa en la iglesia. Mucha gente dice, hoy división no es de Dios. Sí, es de Dios. Hay divisiones que son completamente del Creador, por el propósito de dividir entre lo santo y lo profano, por el propósito de separar los chivos de las ovejas. Y estamos ya en tiempo de divisiones y ahora es tiempo de división santa entre aquellos que van a restaurar la identidad robada del Mesías a un Mesías judío de un Cristo romano, y entre aquellos que no van a restaurar la identidad judía del Mesías de un Cristo romano a un Mesías judío. Así que tiene que pasar ahora una división, y ya está sucediendo esta división entre aquellos que se van a arrepentir y entre aquellos que no se van a arrepentir de la teología de reemplazo, y más particularmente estoy hablando de la cual se habla, en la cual Israel está derrotado, la iglesia tiene las bendiciones, Israel las maldiciones, Israel ya no es más el pueblo escogido, sino la iglesia es escogida, Israel no es escogida. Ahora quiero que entiendas algo, no hay iglesia, no existe nuevo pacto sin el pueblo de Israel. O sea que ni un gentil en el mundo puede ser escogido separadamente de la elección eterna de Yahvé, el Dios de Israel, para con el pueblo de Israel. Porque el nuevo pacto no es hecho con los gentiles, es hecho con la nación de Israel solamente. Y ya te lo voy a mostrar en los versículos que ya va a venir, pero en Jeremías 31 al 34 se habla de que el nuevo pacto está solamente con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel es el reino del norte, fue cortado y nunca más restaurado. Se transformó en gentil en las naciones. Y la casa de Judá es el pueblo judío de hoy. Ahora, amados,
En este momento Yahvé está hablándole a toda la iglesia diciendo que lo único que va a rescatar naciones en este tiempo es que la iglesia, especialmente naciones cristianas, es que la iglesia se arrepienta de esta teología demoníaca. Mira lo que dice aquí Romanos 11, del 17 al 21. Una advertencia dada por Shaul, el apóstol Pablo, hace 2000 años atrás. Romanos 11, 17 al 21. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Yahvé no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Qué es lo que no te perdonará a ti? No te perdonará que tú seas altanero en contra del pueblo judío. En el momento en que hay gente altanera en contra del pueblo judío diciendo la iglesia reemplaza a Israel, desde ese momento Yahvé se te transforma en un enemigo. Eso es lo que dice el apóstol judío, que fue el apóstol de los gentiles amados. Y no solamente eso, sino que nos da otra advertencia muy, pero muy importante. Shaul, el apóstol Pablo, nos advierte claramente que tenemos que tener cuidado cuál ha sido el fundamento sobre el cual hemos edificado. En este momento hay iglesias y denominaciones que están a punto de quemar todo lo que no esté sobre el fundamento original, que es el fundamento del Evangelio en Sion, con un amor de pacto para con el pueblo de Israel, no reemplazándolo, sino que uniéndose al pueblo de Israel como una Ruth a una Naomi. Mire lo que dice en la primera de Corintios 3, 11 al versículo 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, porque así como a través del fuego. En este momento, la obra de muchos está a punto de sufrir mucha pérdida, porque el fundamento ha sido un Cristo romano y no un Mesías judío. Porque el fundamento ha sido la teología de reemplazo y no el evangelio hecho en Sion. Muchas denominaciones, muchos pastores, muchas iglesias están a punto de sufrir mucha pérdida. Algunos se salvarán a través del fuego, porque se van a arrepentir. Porque cuando llega el fuego, y yo te digo que en este momento, yo diría que el fuego ya se está poniendo bien calientito, con el coronavirus que continúa y con todas las violencias que están suscitándose en Estados Unidos, en Latinoamérica, con todos los terremotos, con todos los maremotos, con todas las tempestades, con todas las inmoralidades y los abortos, con todo el odio en contra de Israel, te digo que el fuego se está transformando en bien, pero bien caliente. Así que todavía pastor, ovejas, denominaciones e iglesias están a tiempo de arrepentirse para que la obra no sea quemada, aunque tú te puedas salvar a través de tu arrepentimiento. Es tiempo entonces de que tú pongas toda tu obra,
todo tu pastoreo sobre el fundamento del evangelio original hecho en Sion y no en Roma. Y estamos allí para prestarte toda la ayuda necesaria. Como te dije, tengo un libro que se llama La identidad robada del Mesías. Si te vas a esa plataforma que estará aquí en nuestra página, vas a poder entonces donar para poder obtenerlo, y se te abrirá un curso especial gratuitamente que cuesta miles de dólares incluso para poder crearlo, pero se te abrirá gratuitamente cuando estés dispuesto a tomar la jornada. Aparte de eso, tenemos una escuela bíblica que se llama Ahimab, que te saca completamente de toda la teología de reemplazo, las fiestas paganas y todo el Cristo romano a un Mesías judío, y te prepara y te equipa para ser pastor, para ser líder de tiempo final. Tenemos toda la ayuda que necesites. Aquí estamos para ayudarte. Yo no vengo a darte una palabra profética para matarte, vengo a darte una palabra profética para rescatarte de este juicio que ya está en este momento siendo alimentado por el fuego de Yahvé, porque has construido sobre fundamento incorrecto. Entiende, todo fundamento que no está sobre el evangelio original hecho en Sion, un Mesías judío y no un Cristo romano, es un evangelio incorrecto. Es donde la iglesia evangélica está atada con un cordón umbilical a la iglesia católica y sufrirá por lo tanto ese mismo juicio. Entonces es tiempo de despertarse. Ya estamos en el tercer día, y este es el despertamiento y avivamiento del tercer día. Porque yo te voy a decir de que todo este tipo de teologías viene de los celos. Los gentiles tuvieron celos de los judíos en el siglo IV, y muchas veces continúan teniendo celos de los judíos, y por lo tanto hablan mal de ellos y se burlan del pueblo judío. Pero yo te voy a decir que los celos es el espíritu más malvado y más maligno que hay. Es el primer espíritu, y esa actitud de celos es el primer asesinato en la tierra hecho por Caín y Abel, por los celos de Caín. Mira lo que dice esto: esta teología de reemplazo engañosa está alimentada por el fuego de celos. Mira lo que dice Génesis 4, 10 a 12, celos y envidia. Y Yahvé le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y eso es lo que le pasa a Caín. ¿Por qué? Porque por celos mata a su hermano, y por celos se han matado millones de judíos en el nombre de Jesucristo, decretando: Israel, tú te vas a morir porque tú mataste a Cristo. Tú te vas a morir porque nosotros somos la iglesia triunfante y tú eres la sinagoga vencida. Celos asesinos que han causado la muerte de millones. Y en este momento Yahvé está diciendo: voy ahora a juzgar toda la sangre derramada de los judíos en todas las naciones de la tierra, porque en Isaías 34, versículo 8 dice esto. Isaías 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Yahvé, año de retribución para la causa de Sion. O sea, Yahvé tiene un año de venganza, tiene un día de retribución, y ya estamos en ese día. Este tercer milenio es el día de venganza de Yahvé por la causa de Sion. Donde sea que ha habido burla, en donde sea que ha habido odio al pueblo de Israel, en donde sea que se ha derramado sangre judía, y te digo que la mayor parte de la sangre judía desde el siglo IV hasta ahora ha sido derramada en el nombre de Jesucristo. En la primera de Pedro 4, versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahvé. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Yahvé? Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Yahvé, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Yahvé? El juicio en la casa ya ha comenzado. Por lo tanto, las iglesias están mayormente cerradas en todo el mundo. ¿Se han dado cuenta? Desde que ha llegado el coronavirus, las iglesias, la mayor parte de ellas se han permanecido cerradas, incluso después de la cuarentena oficial, todavía están cerradas, y si hay algunas iglesias abiertas, hay muy poquititos que están yendo allá, porque el juicio ya ha comenzado en la casa de Yahvé, y ahora Yahvé te tiene en esta transmisión para que tú te puedas arrepentir, aleluya, y puedas rescatarte del juicio que ya ha comenzado. Porque en Zacarías 2, versículo 8, Zacarías 2, versículo 8, porque así dice Yahvé de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, a mi pueblo Israel, porque el que los toca, toca la niña de sus ojos. Esa es la pupila de los ojos de Yahvé. Así que cuando tú vienes y todavía mantienes esta doctrina falsa, demoníaca, de que la iglesia reemplaza a Israel, y que Israel está vencida y la iglesia está triunfante, y que Israel está bajo maldición y la iglesia por siempre en bendición, mejor será que mires alrededor del mundo y vas a ver de que Israel, como nación de retorno en su tierra, es la nación más importante en este momento en el mundo. Siempre lo ha sido, pero en este momento todas las naciones que quieren alta tecnología, que quieren agricultura para sus desiertos, todas las naciones que quieren algo creativo para poder sobreponerse a tiempos duros financieros, están mirando hacia Israel. El diablo no le gusta. De nuevo estoy tosiendo porque el diablo mentiroso quiere de nuevo completamente ahogar mi voz para que no les diga esto. Pero yo te voy a decir eso, diablo mentiroso. Y no me interesa si estés mirándome a través de alguien en esta transmisión o no. Te puedo decir de que 32 años me has tratado de ahogar, pero ya no puedes, aleluya, porque en este momento estoy en Isaías 60, donde dice sobre Israel, así, alza y resplandece porque ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé ha resplandecido sobre ti, Israel, y yo soy de ese pueblo. Porque oscuridad cubrirá las naciones y la oscuridad cubrirá los pueblos, pero la gloria de Yahvé será vista sobre ti, y esa es mi promesa personal. Vamos a orar, ¿estás listo? Vamos a orar. Di conmigo, Padre Celestial, te pido perdón por albergar la mentira de que la iglesia reemplazó o sustituyó a Israel. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué y que esta mentira está peligrosamente originada en el engaño y los celos. Rechazo totalmente la teología del reemplazo y la doctrina de que la iglesia reemplaza a Israel. Gracias por librarme de todas las maldiciones que caen sobre aquellos que toman a Israel a la ligera, que son arrogantes con ella o que dañan su reputación. Por favor, enséñame a honrar a Israel como la madre de las naciones y a restituir por los pecados cometidos contra ella por los cristianos debido al terrible engaño de la teología del reemplazo, en el nombre de Yeshua. Amén. En el nombre de Yeshua, a todos aquellos que han respondido a este mensaje
con arrepentimiento y actos de restitución para ahora y un futuro. Decreto. Yivarechecha Adonai vaishmarecha. Yaer Adonai panav elecha vayechunnecha. Yisa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce su rostro sobre ti y ponga en ti su shalom. Amén. Comparte, 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 comparte. Aleluya. Shabbat Shalom.